Micro. Pues buenas tardes a todos. Gracias por continuar trabajando este seminario de escuela titulado Pase al analista, aporías del testimonio, del amor al deseo. En esta ocasión también nos encontraremos con todas las contradicciones, paradojas, dificultades lógicas en torno al tema que nos convoca, que es el fantasma como pantalla de lo real, destitución subjetiva y de ser. Os recuerdo que, como ya sabéis, seguimos los dos textos de Lacan que se encuentran en los otros escritos. La proposición sobre el psicoanálisis de la escuela del 9 de octubre de 1967, en el que se señala que hay que entenderla sobre el fondo de la lectura de los escritos Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista de 1956, y el discurso en la Escuela Freudiana de París del 6 de diciembre del mismo año, 1967. Hoy contamos con dos trabajos. En primer lugar, expondrá Rosario del Cerro, analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del campo lacaniano, y que presentará el fantasma como pantalla de lo real. O sea que cuando quieras podemos comenzar, Rosario. Un micrófono. Bueno, ante todo daros las gracias a los colegas del DEL por tener esta oportunidad que me habéis ofrecido para trabajar en este espacio y presentar un trabajo y compartir con vosotros pues lo que se me ha ocurrido aportar sobre el tema que me habéis propuesto, ¿no? Bueno, y después de eso pues empiezo, ¿no? Dentro del epígrafe general que se ha propuesto, el pase al analista, se ha propuesto el subtítulo del amor al deseo. Indica, creo, el recorrido que un sujeto entregado a la experiencia de un análisis debe poder hacer del amor de transferencia o del amor al saber al deseo del analista. Y ese recorrido implica necesariamente pasar por el fantasma. En la proposición voy a citar una frase que me parece que Miquel la trabaja muy bien y yo solamente la cito, pero que es aquella en la que habla de lo que sucede al término de la relación de la transferencia. Es decir, que habiéndose resuelto el deseo que sostuvo al analizante en su operación, éste ya no tiene ganas de confirmar su opción, es decir, el resto que como determinante de su división lo hace caer del fantasma y lo destituye como sujeto. Entonces, continúo, no me detengo, voy hablando a lo largo de mi trabajo un poco de todo esto que implica, pero quizás Miquel lo desarrolla muy bien. Bueno, pasar por el fantasma, que no es atravesar el fantasma, sino hablo de pasar por el fantasma, implica las sucesivas vueltas y rodeos que hay que dar a la historia familiar. Se van desvelando las modulaciones diferentes de los acontecimientos vividos en la medida en que se va rodeando el núcleo central, que es el objeto velado por el revestimiento significante. Es el tiempo de la cadena significante. El sujeto habla y de ese parloteo aparece sorpresivamente una verdad y un saber que se ocupa en ese lugar de la verdad en el discurso del analista, permitiendo al analista entregar al sujeto barrado una interpretación. Así el sujeto va enterándose de lo que enreda su vida. Si se produce el embrague transferencial, surge una satisfacción derivada del amor a la verdad y al desciframiento que da sentido a sus síntomas
hasta que se topa con el horror al saber, y ahí un poquito cambia el entusiasmo inicial. Esto tiene efectos para el que quiere practicar el análisis. A medida que el análisis avanza, le resulta posible realizar una práctica más depurada, puesto que su escucha se afina y puede interpretar mejor. Y, por supuesto, con el propio análisis, las supervisiones y los trabajos de los textos en el ámbito de la escuela. De entrada, se trata de curarse del deseo de curar, que es un deseo que se apoya en un fantasma y que cada uno tiene que desmontar y analizar. Freud muestra que lo que soporta la realidad del sujeto es el fantasma. Incluso su temprano establecimiento en el niño que balbucea, como lo muestra su observación del juego del Ford-Da, de las teorías sexuales infantiles, de los juegos primarios al servicio lúdico, de ordenar e interpretar la realidad. Cuando cesa ese tipo de juegos es índice de que ha sido reemplazado por el fantasma. Con el juego del Forda se intenta controlar la angustia ante la ausencia y el enigma del deseo del otro materno, y es una muestra de lo que el fantasma tapona. Lo enigmático de la respuesta de la madre está en la misma estructura del lenguaje, porque las palabras no designan un único objeto como el signo, sino que remiten a otra palabra, y siempre se puede añadir una más o menos, y por tanto remitir a múltiples significaciones. Esto supone un vacío y una incompletud. Ese vacío es el lugar al que el fantasma hace de pantalla, y es lo que se escribe como SDA tachado. El fantasma conforta al sujeto porque da sentido, porque ante lo angustioso del enigma del deseo del otro, imposible de articularse, de decirse, entonces ahí, con los significantes de la demanda del otro, imagina lo que este otro quiere de él, qué objeto quiere y al que se identifica. Es así que se da una respuesta, hace un apaño, un arreglo para vadear ese enigma angustiante. Y desde ahí, de forma totalmente inconsciente, responder a las coyunturas vitales. El sujeto no lo sabe, pero sus respuestas están guiadas desde ese arreglo. El deseo desde ahí se orienta, busca el goce que le reporta la identificación al objeto que cree ser para el otro, y con ello una conformidad que, si no se destabiliza gravemente, puede durar toda una vida, ya que sus conductas y decires tienen un sentido. Pese a toda esta posición de soñar en el fantasma, tiene un coste para el deseo del sujeto. El fantasma es instrumento para la vida, pero también es obstáculo para la práctica del análisis, para el acceso al deseo del analista. Hay que ir hasta el final, hasta desvelar el objeto al que se había identificado. Puede uno sostenerse en un deseo de ser analista, pero ese deseo no es el que adviene al final como deseo del analista. Es así que el análisis, para muchos que nos sometemos a él, se prolonga en el tiempo debido al recorrido por la historia propia, por los significantes, por las vueltas que impone la repetición necesarias para construir el fantasma. En Pegan a un niño, Freud construye el segundo tiempo del fantasma. Soy golpeado por mi padre, o me hago golpear, y dice dos cosas. Es una fase importante, pero sin existencia real, totalmente inconsciente, que lleva aparejada una gran excitación. Y también dice, es una construcción del análisis, pero no por eso deja de ser una necesidad. Lacan en el Seminario 5 nos muestra esa necesidad cuando hace el grafo del deseo y muestra el empalme entre el sujeto y el otro, y en ese lazo entre imaginario y simbólico. Y ahí lo real está representado por ese idea tachado, me refiero. Entonces el fantasma ahí es la respuesta imaginaria a ese real, que es la falta de significante en el otro, y es una respuesta formulada con los significantes de la pulsión. Lacan concede gran relevancia al texto de Freud,
desbrozando lo que para él es más importante. El fantasma es un arreglo significante que acopla al sujeto, que acopla el A al sujeto. Por una parte está lo que se engendra como sujeto barrado, una frase, un niño espegado, que es una articulación significante, pero incluye algo imposible de eliminar, que es la mirada, dice Lacan, y creo que esto es lo que le da valor de escena, ¿no? Cuando dice un arreglo significante, está hablando del efecto del lenguaje aparejado con A, plus de gozar, que constituye la modalidad de goce con la que el sujeto goza y que no comparte y que entra en juego en el encuentro sexual, enmascarando el real de la ausencia de relación sexual. Implica la imagen del cuerpo y el cuerpo pulsional. Es un axioma. Ay, es un axioma. Anteriormente, bueno, en diferentes textos hablan de postulado, de axioma, de matriz, y yo me he quedado con lo que dice en la lógica del fantasma. Como axioma, se trata de una proposición clara y evidente que se admite sin demostración y de la que derivan todas las demás proposiciones que dan lugar a una teoría. Es una regla general del pensamiento. Y de este axioma derivan todos los enunciados del discurso inconsciente del sujeto y todos los dichos de verdad del sujeto. Dice Lacan que es la única función que puede darse al papel del fantasma en la economía neurótica. Por eso puede decirse que el fantasma no solo está en el lugar de lo real taponando el agujero, sino también desde la lógica es una proposición invariable, constante y no fluctúa, siempre en el mismo lugar. Y eso es real por su constancia. Lo que es constante e invariable lo acerca a lo real. Es una suerte de muleta, de cuerpo extraño, que está a distancia de todo lo que se juega en el análisis, como también lo observó Freud. Es por ello que hay que revelarlo, hay que construirlo a lo largo del análisis. Su función no percibida por el sujeto en el inicio es procurar al sujeto un aseguramiento, una significación absoluta. Y esto quiere decir que tanto pasado, presente o futuro está condicionado por esta función. Es una significación que antes de que se establezca no hay una anterior, no hay nada. Y como significación pertenece al registro de lo imaginario, pero como absoluta indica la constancia que lo lleva a lo real. El síntoma, la entrada de un análisis, demanda una interpretación de saber. Se dirige al otro, el supuesto saber. Por el contrario, el fantasma es silencio, no demanda. Por eso la dificultad y el trabajo largo del análisis, porque el fantasma no se descifra, sino que se lo va delimitando a partir de los enunciados del analizante. No es fácil conmover la seguridad que le proporciona, aunque la escena montada pueda ser horrible. Como se pega un niño es pegado, ¿no? O mi padre me pega. Uy, perdón, disculpad. Em, Perdón. Desde esta respuesta, a ver, es que me he liado un poco. Bueno, que el fantasma a partir de los enunciados del analizante se va delimitando, ¿no? Entonces no es nada fácil conmover esta seguridad, aunque la escena pueda ser horrible. Desde el fantasma todo tiene sentido, pues ya es una respuesta al agujero, a esa falta de saber. Desde esta respuesta se ordenan y comandan las formas del deseo y de las angustias correspondientes y permite ordenar un discurso, enganchar los significantes y por ahí estamos en el inconsciente lenguaje, ¿no? El fantasma es una construcción, es el inconsciente, ¿no? El inconsciente lenguaje. La fórmula del fantasma, que incluye el sujeto junto, disjunto con el objeto, plus de gozar, y por tanto productor de goce, es un goce que no es opaco porque puede escucharse y reconocerse.
Además, no es ajeno al sujeto, todo lo contrario, lo sostiene, le da ser. Y un goce que al neurótico le hace imaginarse perverso. Es goce sentido, no es como el goce del síntoma, que es goce del cuerpo sin sentido, opaco. Este goce es goce de una representación de goce del cuerpo. La representación de la que se goza es lo contrario de la opacidad de la letra del síntoma. No es opaco porque puede escucharse, puede reconocerse y muestra la verdad del sujeto. Toca el cuerpo, pero es el cuerpo imaginario y simbólico. Bueno, ¿cómo conmover el fantasma que proporciona seguridad, sentido y goce? La llamada travesía del fantasma, dice Colette Soler, es el estremecimiento de esta seguridad, es su vacilación. Como cobertura de lo real no es fácil desvelarlo. A lo largo del análisis y por el acto del analista, se trataría de producir algo que tropiece, algo que interrumpa, que produzca una ruptura en el discurso del analizante. Dejar al analizante con el significante para que se abra la pregunta de qué quiere decir lo que ha dicho mediante tiempos cortos de sesión, interrupciones, silencios, en fin, todo lo que el analista puede utilizar en su acto. Precisamente porque la verdad emerge en los agujeros del sentido. Se trataría de eso. En el acto analítico está el analista, pero también está el analizante, lo habríamos visto en la sesión anterior, ¿no? Respecto del analizante, la pregunta es cómo puede el sujeto renunciar a la satisfacción del fantasma para pasar a otra forma de satisfacción, que es la del fin. Se trata de que el analizante perciba ese sentido único que ha impregnado su vida, la ficción de sus relaciones en las que optaba por la posición de objeto del otro, enterarse de que en el otro es objeto, y eso conlleva una forma de vivir la pulsión diferente. Esto produce un efecto separador y desangustiante al que acompañan afectos de alivio y ligereza. Es en este punto de llegada en que se puede producir el paso del psicoanalizante al analista, puesto que la puerta es ese resto que produce su división, según dice Lacan en la proposición, en ese vuelco donde el sujeto ve zozobrar la seguridad que obtenía de su fantasma. Bueno, según Colette Soler, lo construido en la proposición del 67 no permitiría convocar al horror al saber, sino todo lo contrario, habla de una superación de la angustia del otro mediante el saber adquirido, ¿no? ¿Y cómo se llama esa obra? El soldado de Polham, el soldado, bueno, ahora no me acuerdo, no lo tengo apuntado, ¿no? Que no tiene miedo a nada y quedaría como en un plano de indiferencia o de seguridad absoluta, bueno, de El seguridad. guerrero aplicado. Exactamente, el herrero aplicado, justo, ¿no? Mm, pero también la otra parte de este por el fantasma, se produce un desvelamiento de la castración al caer el objeto que hacía de tapón y producir horror. Por ello, el ser del deseo alcanza el ser del saber para renacer al anudarse ambos. Esto es lo que dice en la proposición, ¿no? Que en ese momento el ser del deseo alcanza el ser del saber para renacer al anudarse ambos. Este inconsciente fantasma tiene pues una función subjetiva, pero un axioma o postulado no es un saber, sino una verdad, haciendo función de real, ¿no? Y para terminar, menciono un artículo de Colette Soler que a mí me pareció muy interesante, en el que ella habla del tiempo del análisis, del tiempo de la sesión, y dice que la orientación hacia lo real
pone luz nueva tanto al tiempo del análisis como de la sesión. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Habla del pase al final por un real que ponga fin a la deriva infinita de la verdad como al descifrado y señala tres posibles elaboraciones de pase, ya sea por la construcción del fantasma como relámpago o como elaboración, ya sea por la conclusión de la imposibilidad de describir la relación sexual, ya sea por el pase al inconsciente real de la Lange. En estos tres casos hay un saber adquirido basado en un rechazo del no quiero saber nada que protege del horror al saber. Colette Soler se pregunta si el tiempo que parece tan largo es realmente solamente debido a la conclusión epistémica por lo real, lo que denomina la variante epistémica. Y no lo cree así, y añade algo que Lacan había formulado hace tiempo, y es el tiempo de comprender, que ella llama variable no lógica, no epistémica, variable que entra en juego en la conclusión en acto y que también Lacan denominó ética. Da cuenta de que el principio de conclusión es insoportable y entonces todo un tiempo es el tiempo para aceptar lo que la elaboración inconsciente ha hecho aparecer. Es una respuesta del ser cuyos afectos se constatan y que supone un cierto margen de libertad respecto al determinismo del inconsciente. Bueno, y aquí termino y me pareció que el tiempo de concluir o de avanzar o retroceder en el análisis, ¿no? Porque hay sujetos que retroceden, aunque hayan intentado empezar, pero no quieren llegar al final, tiene que ver con esta variable no lógica y que tiene que ver con una posición ética del ser. Simplemente es esto mi trabajo. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Vale. Bueno, ahora continuamos con el trabajo de Miquel Plazaola, Destitución subjetiva y de ser. Cuando quieras, Miquel. Sí, buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Sí, Sí. Bueno, buenas tardes y bueno, quiero agradecer también la invitación a participar en este seminario porque bueno, he tenido que meterme en preguntas que si no las paso por alto y sigo sin entender nada. Ahora he entendido algo más. Entonces voy a intentar dar cuenta de lo que he entendido, ¿no? Por eso el título que le he puesto es Más preguntas que respuestas. ¿Mm? Entonces creo que ayuda a entender la trascendencia de la proposición, el contexto en el que la produjo Lacan. El discurso de la escuela de la Cause freudienne da algunas pistas. En octubre del 67, Lacan plantea su proposición ante los AES y los AMS de la École de la Cause para abrir un debate sobre los fundamentos de una escuela sobre los nombramientos de los analistas y sobre lo que es un analista. En diciembre, escribe el discurso como respuesta. La proposición fue mayoritariamente rechazada y en el discurso, aunque es posterior, hay un detalle que creo importante. Lacan va contra la infatuación que al parecer se tenía sobre lo que es un analista. Al menos cuentan la anécdota de uno de los analistas. Los puntos a exponer, destitución subjetiva y de ser, son la antítesis de esa infatuación. Estos enunciados tienen todo su peso en la idea de una escuela que gira en torno al acto analítico. La proposición pone los medios para construir esa escuela. Recordemos lo que hice en la reseña del seminario. Nunca visto ni conocido fuera de nosotros, es decir, nunca localizado, menos aún cuestionado. Se refiere al acto analítico. Sobre todo ante la IPA, pero al parecer también ante algunos colegas de la École de la Cause freudienne, que ya venía de 2 años atrás, cuando funda la escuela, cuando dice, fundo tan solo como siempre estuve en mi relación con la causa analítica. Es decir, en 3 años pasan cosas bastante importantes, ¿no? El eje central, por tanto, es el acto analítico, acto del que, en tanto tal, no se puede decir es un acto sin sujeto, y por ello se puede hablar de él,
se puede rodear, se puede hablar de sus efectos, pero no se puede decir. Es una aporía de dar cuenta del acto que señala Cole Soler, ¿no? En algunos debates se escucha que hay cierta confusión frecuente en conceptos como destitución subjetiva y de ser. Y yo doy fe de esa confusión. Veamos. Partamos de una de las afirmaciones iniciales en la proposición. Dice, cito, nuestros puntos de empalme, donde tiene que funcionar sus órganos de garantía, son conocidos. Son el inicio y el final del psicoanálisis, como en el ajedrez. Por suerte, son los más ejemplares por su estructura. Esta suerte debe participar de lo que llamamos encuentro. Está en la página 265. Son párrafos muy condensados que reflejan la manera de entender desde la lógica la idea esencial de Lacan del análisis, de su finalización y de la formación del analista. El punto de empalme que sostiene esa idea es el acto analítico, donde aquello que opera un análisis se verifica y justifica al final del recorrido, el momento del paso de analizante a analista. Momento que requiere de un tiempo cronológico, pero opera en un tiempo lógico, en el que es de subrayar el efecto de retroacción de la precu sobre el propio recorrido. A mí me parece que la banda de Moebius es tal vez la imagen topológica gráfica que mejor ilustra este paso. Uno, el analizante empieza siendo una cosa, o mejor está en una posición determinada de analizante, y al acabar el recorrido está en otra, está en la posición del analista, para otros. Y con ello evidencia que lo que empezó a hacer y recorrió ha sido un análisis. Pero en tanto es un acto que se puede aprehender solo por sus efectos, es decir, APREQ, ha de verificar ciertas transformaciones en sus participantes, en el analizante y en el analista. En este punto de empalme, al final de la partida, ha de haber algo que antes no había, o algo que antes estaba ya no está. Es el empeño de Lacan en demostrar que el análisis, más allá de un trabajo terapéutico, no es un volver a como se estaba, ni es suficiente con sentirse mejor, por importante que esto sea. Al hablar de inicio y de final, estos se articulan a otros términos. Así, en lo referido al sujeto tenemos 4 términos y 4 momentos, en lo referente al proceso, ¿no? Los términos serían división subjetiva, destitución subjetiva, caída del sujeto supuesto saber y deser. Y los tiempos serían, primero, el de la división subjetiva, entrada en análisis. Momento en que quien ha acudido a un profesional con una queja de sus malestares, en general por algún comentario o silencio del analista, ahí es donde se verifica que ejerce como tal, hace caer en la cuenta a quien se queja que tiene que ver, que está directamente implicado en lo que le causa el sufrimiento. El paradigma es Freud, haciendo ver a Dora que en su queja por la dramática situación con sus padres y amigos de la familia, ella participaba gozosamente del lío entre su padre y la señora K, entre ella y el señor K, y ella y la señora K. Es un momento de viraje del paso de la alienación al otro, de la neurosis, a la alienación al dispositivo analítico. Esto lo propone Cole Soler en el texto de qué se espera de un analista, de un análisis de un analista. Es el paso de viraje de la alienación al otro, con mayúscula, a la alienación al dispositivo analítico, con la violencia de inducirle a saber que es responsable de sus historias y también la inducción a hablar. Ahí, por algún rasgo, característica o condición, instituye aquel a quien acudió en aquel que puede saber las respuestas o conducirle a ellas sobre lo que le pasa, lo que le hace sufrir, etcétera. En definitiva, querer llegar a saber lo que es. Esto es lo que ha comentado Charo con el embrague, ¿no? Con ello empieza la partida acto de entrada de análisis. Tiempo segundo, muy largo, un largo recorrido. Tiempo tercero, final de la partida. Pero, ¿en qué consiste este final? Tantas veces discutido, pensado, testimoniado. Es momento del alivio de los síntomas. Es cuando el analizante dice ya es suficiente, cuando el analista consiente a ello si es que dice algo, o hay algo más. Tiene su lógica que se hable y discuta mucho sobre el tema del final de un análisis, dado que es el intento de pasar a lo universal, transmitir a los semejantes, una experiencia por definición totalmente singular.
Además, cuando Lacan rechaza la identificación al analista como final de un análisis, que era lo que la IPA proponía, con la sencillez y confort que ese final brindaría, se ve exigido a construir una lógica y una teoría del final suficientemente coherente y sólida en respuesta a todo el contexto psicoanalítico. Que haya ese algo más que el beneficio terapéutico depende al menos de dos condiciones. Condiciones que, según Lacan, se pueden apreciar en la demanda inicial a condición de haberlas sopesado. Esto lo dice en el prefacio de la edición inglesa y es algo que a mí siempre me interroga y, en fin, algo que le doy dando vueltas, ¿no? Cómo es que al principio en la demanda se puede prever, a condición de haberla sopesado, que ese análisis puede llegar hasta el final. Pero bueno, dejémoslo eso de lado. Entonces decía que depende de algunas condiciones. Primera condición, por parte del analizante, aceptar someterse al procedimiento del análisis, que es la asociación libre. Y podemos decir, y retomo lo mismo que ha dicho Charo, podemos decir un cierto compromiso ético consigo mismo. Es lo que hace preguntarse a Lacan, ¿por qué ir más allá si los síntomas y el malestar se han aliviado? Incluso si con ello se ha podido hacer una profesión. La segunda condición, que haya analista. Pasamos al tiempo 4. En tal caso, en ese más allá hay un cuarto tiempo, hay eventualmente un paso más, el final de un análisis, su conclusión. Conclusión que puede demostrarse con una lógica. Paso correlativo al deseo del analista. Eso a lo que el recorrido conducirá eventualmente al analizante. Verse llevado a ocupar para otros el lugar del analista. Digo verse llevado para diferenciarlo de un deseo de ser analista, presente en distintos momentos del recorrido, pero en una diferencia esencial. Cito Lacan. Es únicamente en el acto psicoanalítico, es decir, paso del analizante a analista, donde hay que localizar lo que articulo del deseo del psicoanalista, el que no tiene nada que ver con el deseo de ser analista, lo dice en el discurso. Lo ilustra muy bien Camila Vidal en el libro Niebla. Cito, el deseo de ser psicoanalista como deseo de curar, uno quiere ser psicoanalista para hacer por el otro algo mejor de lo que hicieron por uno mismo. El deseo del analista como reverso de la posición de saber del psicoanalista es algo inédito en el mundo. No es algo que se pueda encontrar en la propia historia, a diferencia del deseo de ser psicoanalista. La otra condición es que haya analista, función de analista, sustentada por alguien cualificado para acoger la transferencia, tanto como de ser capaz de tolerarla en su momento, tanto de ser capaz de tolerarla y en su momento ser destituido del lugar en que ésta, la transferencia, lo ha situado, lo cual está en función de su propio recorrido analítico. Llegados a este final, es donde tiene que funcionar, como dice Lacan, los órganos de garantía, porque quien ha dado por concluido el recorrido puede querer dar un testimonio de lo que ha sido y ha descubierto en su recorrido y solicitar el pase. Pero más allá de los hechos y de lo que el analizante experimenta, la cuestión es qué o cómo se puede transmitir y, por tanto, formular de ese momento y de esa experiencia, envuelta, como dice Lacan, en una sombra espesa. Es el reto del pase y la tarea del dispositivo del pase, poder dar cuenta, poder extraer un saber sobre el acto por el que un analizante devino analista, con la dificultad de pasar lo singular a lo universal, y por aprehender algo de lo real del pasante, que él mismo no puede decir, en tanto es un real. Aquí surge la bifurcación entre los efectos en el analizante y en el analista. En cuanto al propio analizante, retomo lo que ha comentado antes Charo, percibir la zozobra de la seguridad que le daba su fantasma como ventana de lo real y saberse concernido por ese real, atravesando el miedo a saber sobre eso, un saber que la humanidad rechaza y por lo que se convierte en un desecho de la humanidad. Efecto de este atravesamiento es la destitución subjetiva. Cuando por haberse resuelto el deseo que sostuvo en su posición de analizante, éste ya no tiene ganas de confirmar su opción. Es decir, el resto que como determinante de su división lo hace caer del fantasma y lo destituye como sujeto. Es una frase de la proposición. Frase compleja en la que destaco tres elementos. Dice, no tiene ganas de confirmar su posición.
porque ya no hay creencia en un sujeto supuesto saber que pueda confirmar nada. Lo destituye como sujeto supuesto saber. Esto creo que es lo que lleva, o por lo menos a mí, me ha llevado a la confusión de lo que es la destitución subjetiva, ¿no? Porque aquí dice que es el analizante el que destituye como sujeto al sujeto supuesto saber. También dice resto que como determinante de su división lo hace caer del fantasma. Se sostenía en un objeto que creía ser para el otro y cae de ese lugar. Mi dificultad es entender la articulación de esta lógica de una doble caída. El analizante cae, aprehende lo que ha sido como objeto de su fantasma, el objeto para el otro, con el que sostenía, a la vez que el analista cae como objeto agalmático. Creo que esto es lo que indica Lacan al decir que el paso de analizante a analista tiene un gozne, que es ese resto que cae, ese resto que hace su división, porque esa división no es otra que la del sujeto, cuya causa es ese resto. Es decir, no es el mismo objeto, pero cae simultáneamente en uno y otro. Bueno, para el analizante. Hay un párrafo de un colega que creo que, de una colega que creo que ilustra en la experiencia esta lógica. Dice esta persona, lo que se llama atravesamiento del fantasma es la localización en el discurso, en la toma de la palabra de una secuencia significante que no espera ya la autentificación engañosa del sujeto supuesto saber, sino que se ubica en su propia enunciación. El sujeto puede decir, por medio de esa palabra, lo que ha sido para el otro, con mayúscula, como objeto, o lo que ha sido la negativa con que se ha ofrecido ser para engañarle sobre su deseo verdadero y el horror a saber de ese ser objeto del gran otro. Esto lo dice Trinidad Sánchez en el libro de Volver sobre sus pasos. Ubicarse en su propia enunciación, como dice la cita, es próximo a lo que Lacan refiere al guerrero aplicado de Polham, como ejemplo de destitución subjetiva, porque señalo que cuando Lacan, en lo que yo he encontrado por lo menos, cuando Lacan habla de destitución subjetiva pone dos ejemplos. Uno, el del guerrero aplicado, que como decía antes Charo, es aquel que va al frente porque tiene que ir y punto, sin cuestionarse nada y sin ninguna referencia a nada, sabiendo lo que puede afrontar. Que sin pasión ni idealización asume su destino, yo me pregunto, o deseo, sin las referencias de otros y asumiendo las consecuencias. La cita de Trinidad me hacía pensar un poco en eso, ¿no? En que ya la referencia al otro no vale y uno asume un deseo y un recorrido propio, ¿no? El otro ejemplo de destitución subjetiva que da Lacan es el mismo, empujado por la tenacidad de un deseo decidido a contracorriente. Yo añadiría que según esta definición, el propio Freud también lo podemos situar como en una destitución subjetiva, ¿no? Puede objetarse que qué diferencia hay con el mártir o el kamikaze. En el analizante destituido como sujeto no hay gran otro, ni ideología que empuje a la acción. Y con el santo, entonces luego volveré a comentar esto. Esto en cuanto al analizante. En cuanto al analista, o mejor, en lo que para el analizante era el analista, es la caída del sujeto supuesto saber y ser convertido en resto. Resto del acto, resto de la operación analítica, es el sicut palea. Bien diferente del analista al que el analizante se identifica para marcar el fin de la partida propuesta hasta Lacan. Eso es lo que decía la IPA, ¿no? La identificación del analista. Con lo cual el analista tiene que mantenerse en una cierta posición ideal. Ser deshecho de la operación supone la desidealización del analista como objeto agalmático, que había sido convertido en supuesto saber por el analizante. Por poner una metáfora, se retira del perchero la ropa que el analizante en la transferencia había colgado en él. Solo queda el perchero. Pero hay algo más. Se supone que el analista ha sabido en todo el tiempo del recorrido que él no era el objeto que causaba el analizante, sino solo su semblante. Una cita de Lacan. Ya hay saber en el analista del de ser del sujeto supuesto saber, en tanto que por toda esta lógica es la posición de partida necesaria. Se puede afirmar que a pesar de hacer de semblante de objeto, hay también un efecto del recorrido del analizante sobre el analista.
Lacan deja abierta la posibilidad al afirmar, es una cita un poco larga, dice, al nivel del deser del sujeto supuesto saber, es en tanto que éste, el analista, da su soporte a la transferencia que está bajo la línea negra, que él sabe de dónde parte, no que él sea allí. Él sabe demasiado bien que él no es allí, que no es el sujeto supuesto saber, pero que es alcanzado por el deser que sufre el sujeto supuesto saber. Es alcanzado por el deser que sufre el sujeto supuesto saber, que al final es el analista, el que da cuerpo a lo que ese sujeto deviene bajo la forma de ese objeto pequeño A. La pregunta se relaciona con la dificultad de algunos analistas en asumir ser resto de la operación, que tal vez tiene que ver con las características propias del analista o de su formación. Epistémicamente es una pregunta que, aunque parece superada, ha suscitado debates también entre los analistas lacanianos, a pesar de que no se contempla la cuestión de la contratransferencia, que creo que era una respuesta a esta cuestión, ¿no? Collet Soler cuenta una anécdota en un debate de la FP en que se comparaba el efecto de la desidealización de la caída del sujeto del supuesto saber con la de los padres cuando los hijos se van de casa, el nido vacío, y los afectos que esto suscita. Mustafa Safwan, que estaba en el debate, exclamó, pero no entiendo, no puedo entender cuál es el problema de la idealización. Se termina, el analizante se va, ¡uf, qué alivio! Y Colette pone una coletilla. Es un vínculo paradójico porque el vínculo analítico es el único amor con finalidad programada. Entonces plantea que el deser es un término muy fuerte para decir algo tan cotidiano que ocurre en las familias muchas veces, ¿no? Por lo que debe haber algo más. Y lo propone en términos de beneficios. En el acto analítico, el beneficio es para el analizante, no solo por el alivio de los síntomas, sino por la identidad de separación que supone la liberación de la identidad de alienación al otro. Liberación y separación que valoriza la singularidad al precio de la soledad, propongo yo, vinculado a lo que Lacan describe como diferencia absoluta. Me parece que la diferencia absoluta, que es a lo que apunta el análisis según Lacan, tiene un precio de soledad, ¿no? Al analista que ha trabajado, dice Colette, al analista que ha trabajado a contrapelo y para eso es necesario un deseo específico, al final nada le vuelve del beneficio del acto. Colette compara el acto analítico con el del artista, el del político o el del científico. Pero en estos, el beneficio es el nombre propio. Por contra, el analista queda en el anonimato, y al decir de Lacan, es mejor que así sea. Al igual que en estos, si retorna algo, no es por el acto, sino por las elaboraciones epistémicas, escritos, etc. El agente del acto, un analista cualquiera, es un analista anónimo. Lacan hace referencia al santo, pero este al menos es santificado en la posterioridad, el analista no. Y pone una coletilla. En los actuales tiempos en que, como todos, los analistas también están bajo la presión de los valores del discurso capitalista, éxito en todo y a toda costa, el triunfo, en lo familiar, en lo profesional, en lo social, este coste tiene sus especificidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miquel. Gracias a los dos. Bueno, empezamos, si queréis, con el turno de palabras, que ya veo que Manel ya ha comenzado. O sea que cuando quieras, Manel. Gracias, María Jesús. Bueno, la verdad es que me ha interesado mucho la temática de hoy y en particular hay un tema que me gustaría preguntarle más que nada a Miquel, que es quien más se ha puesto en él, es la distribución subjetiva, porque me parece que con frecuencia tomamos la distribución del sujeto analista o el sujeto analizante y creo que la distribución es del sujeto supuesto saber. Es decir, si tomamos analista y analizante como dos sujetos y ese tercer sujeto que emerge a partir del inconsciente, que es el sujeto supuesto saber, supuesto en el analista por el analizante, pero es un sujeto supuesto saber que el inconsciente instala
desde el analizante hacia el analista, y es a partir del cual se desarrolla el análisis. Creo que cuando Lacan habla de destitución del sujeto supuesto ante el sujeto, se refiere a esa destitución. No que se destituya el analizante ni el analista, sino el sujeto supuesto a saber. Y algo de eso leí en el seminario La política del acto de Codet Soler, donde hay, lo estaba buscando ahora, pero no lo he localizado, hay un lugar en donde más o menos viene a decir esto, ¿no? Que la destitución subjetiva es del sujeto supuesto a saber que se destituye sin destituirse ni uno de los sujetos en cuestión ni el objeto analista, ¿no? Esta es la cuestión que me gustaría, si pudieras o pudierais hablar al respecto de esta destitución. ¿De qué se destituye? Porque para mi gusto que es del sujeto supuesto a saber y no de otra cosa. Y la otra cuestión relativa a la posición analítica. Es decir, si al final del análisis, si el final, el término de análisis lleva a una posición de analista, me resulta extraño pensar que esté un analizante que termina su análisis, que concluye que se verifica, se produce en él, digamos, ese nuevo deseo de saber, ese nuevo deseo de analista, que en ese caso esté en posición de analista. Entiendo que estará en posición, que será capaz de tener esa posición cuando tenga algún analizante con el que establecer el acto analítico. Porque claro, sí que hay un acto analítico en el momento del final, porque hay el acto que le lleva a uno a salir de esta posición ya, y en ese punto ubicarse como analista, pero no está en posición de analista de alguien. Entonces, ¿cómo se puede pensar que está en posición de analista si no hay un analizante en juego? Es una pregunta un poco... Bueno, es una pregunta. La que más me interesa es la primera, ¿no? La de la destitución subjetiva como destitución del sujeto supuesto a saber, que es aquello que se inventa el inconsciente del analizante y que localiza en el analista y que al final se acaba, se cae, pero no se cae en ninguno de los dos, digamos. En cuanto a sujeto, no se sustituye en ninguno de los dos sujetos, me parece a mí. Sí. Esa es la pregunta en principio. Gracias. ¿Queréis responder, Miquel Sí. y Rosario? Bueno, responder no sé, porque ese es el lío que hay. Hay dos citas de Lacan. Bueno, cuando habla de destitución subjetiva, el ejemplo que pone es el del Carrero aplicado. Y luego él mismo. Y entonces habla de un sujeto, ¿eh? Que yo creo que no está, no depende, por decirlo de alguna manera, del deseo del otro. Con lo cual queda a solas con su propio deseo y con eso se lo hay que hacer. Yo es así como entiendo lo del Carrero aplicado. Y también lo que entiendo de Lacan. Pero hay una cita en el acta, en la reseña del acto analítico, que la voy a leer si os parece, dice el psicoanalizante, al término de la tarea a él asignada, el analizante, sabe mejor que nadie la destitución subjetiva a la que ella redujo a aquel mismo quien se la ordenó. Es decir, sí, o sea que la tarea reduce al analista, habla de la destitución subjetiva del analista. Yo creo que, entre comillas, el truco está en la cuestión de la función del analista. Entonces, en lo que has dicho, comparto una idea, y es que lo que cae es el sujeto supuesto saber. Para uno no es, en principio, no es problema, porque ya sabe que es un saber supuesto por el otro. En todo caso, el efecto está en el analizante, donde ya se las tiene que ver sin un otro, con mayúscula, sin el otro supuesto, es decir, es lo de la diferencia absoluta y la soledad a la que conduce el saber que no hay otro de la garantía, que no hay ninguna garantía, ¿eh? Pero eso es una parte que afecta, de alguna manera, al analizante, no al analista. El analista se supone que ya lo sabía. Bueno, eso dice Lacan y eso en principio es así, ¿no? En la experiencia. Pero es verdad que se equivoca sí, dime. No, una postilla. Vale. Si la caída del sujeto supuesto saber es precisamente al caer ese sujeto supuesto saber se puede producir el saber, un saber sin sujeto y un saber sin suposiciones, que es el saber del nuevo analista. No es un saber supuesto, es un saber sin sujeto. Eso sería para darle más vuelta a lo mismo. Un saber que además tiene que ver con dejar de perseguir la verdad mentirosa. Es decir, que uno sabe que ya no hay
Otro de la garantía, que no hay un saber, no hay en quién depositar un saber supuesto si no es en sí mismo, más en su ignorancia que su saber, habría que decirlo. Porque no es que uno se vuelva infatuado de su propio saber. Eso tampoco va a ningún lado. En todo caso, es Y estar en acto, ¿no? No es eso conocer es, saber en el sentido sí, de sapiencia, digamos, eso ¿no? es, de conocimiento, sí. Eso es. Sí, y luego en cuanto a lo segundo, bueno, pues es una cuestión interesante porque yo creo, bueno, yo creo, ¿no? Es lo que la deducción de todos estos textos, ¿no? Es que el analizante es el que instituye al analista. O sea, el analista es una persona que va por ahí hasta que alguien lo instituye como analista. Es el perchero que de cuando alguien le coloca un abrigo, una ropa, un disfraz, lo que sea. Entonces, creo que se puede estar en disposición, en todo caso, o sea, después de un análisis al final, se puede estar en disposición de ser analista, pero no hay, o sea, no hay analista hasta que no haya alguien que venga a instituirlo como tal. Pero tiene que haber una disposición, porque dar consejos, mucha gente les encanta dar consejos y a todo el mundo le gusta pedir consejos, normalmente para no hacer caso de lo que te dicen, ¿no? Entonces ya estás instituyendo a alguien que te va a explicar qué tienes que hacer para no perder mucho. ¿No? Aquí me parece que la disposición justamente es a que el poder tolerar, no sé cómo llamarlo, padecer, sufrir, disfrutar, lo que sea, de que tú no tienes ninguna respuesta y que si el otro quiere plantear preguntas está muy bien, pero tú no tienes respuestas. Ese es un poco el inicio, me parece, de estar en disposición de ser analista, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Perdón, con la cosita, una cosita más, con la Sí. cosita de que el analizante sabe que el analista no sabe nada. Con lo cual se complica de nuevo la cosa de que es el sujeto supuesto a saber, no es el analizante, porque el analizante no cree que el analista sepa lo que le pasa, ¿no? Bueno, no sé, no sé. Normalmente al analista se le supone la clave de lo que a uno le pasa, ¿no? El Eso analista le supone la clave de lo que a uno le pasa y la búsqueda de la completud del ser y todas estas cosas, ¿no? sería más complicado, me callo. Bien, ya discutiremos en Eh, otro momento. Rosario, perdona, tienes el micrófono apagado. Sí. Pues son dos conceptos, o sea, lo de la destitución subjetiva y el de ser, no lo había llegado a trabajar mucho, pero me parecía que esta cuestión del de ser iba referido a, al analizante, no tanto al analista. No sé si estoy en una buena idea, ¿no? Es decir, la destitución subjetiva para el analizante es ese momento en el que ya se sabe él, a través de su análisis, que no es el objeto para el otro, que en el otro no es objeto, que se separa del otro, que tiene, Mm, bueno, y eso produce una caída, una destitución. La cuestión del de ser, pues es algo, el de ser es no ser, no ser. Y yo creo que eso quizás se me ocurre, igual estoy en un error, que es más, mm, a ver, es complejo, del analista, pero que el analizante esto que decía Miquel, lo destituye, es un de ser, ya no mm, es mm, el objeto agalmático y ya no es el supuesto saber. Hay mm, la mm, doble caída, ¿no? De él, mm, el analizante como cae como objeto que creía ser para el otro, se separa del otro y el analista no cae porque es analista, pero en el analizante sí cae, sí, hay un de ser, ¿no? mm, Y después es verdad que yo he leído también eso que dice Colette Soler, de que del analista que dice qué alivio, ¿no? ese De es Mustafa Safwan, quedarse sí. exactamente, Mm, ¿no? Y todo eso que dice Colette mm, Soler ahí del nido vacío y todo eso. Pero bueno, en realidad supongo que también son elementos no solo de la lógica epistémica del saber, sino también de lo que decíamos antes, un poco de la cuestión ética. Es sí, decir, que de alguna manera el poder saberse destituido y saber que el analista ya no es ese objeto, pues no siempre es fácil de aceptar, se necesita mucho tiempo, ¿no?
Bueno, es lo que yo puedo deciros, no sé. Solo por apuntillar, a mí me recuerda a Sí. lo que, no sé dónde es en el baile ese, donde dice, al final resulta que él no era él, ella no era ella, es decir, es un poco, Sí. sí, como si tú fuera, de pronto todo el escenario cae, el Cae, atrecho cae, sí. y es ahí Sí, donde sí. entiendo también lo que decía Manel, o sea, cae el sujeto supuesto al saber, es decir, caen los sujetos, por decirlo de alguna manera, caen las ficciones que se habían montado, bueno, Caen las ficciones, sí, claro, sí, más sí, que sí, sí. ficciones son las realidades que nos montamos, que son Sí, sí, ficciones, sí. ¿no? No es sujeto supuesto al saber, es sujeto supuesto al saber. Mm, El al sí, se le sobra mucho, ¿eh? Porque además da equivocidades. El sí. al. Sí, no, no, yo no creo haber dicho al saber, ¿eh? Sino sujeto supuesto saber. Lo has Yo dicho, no lo sé si lo he dicho o lo Eh, no. has dicho. Y se No dice en tengo ni idea. ocasiones, me parece mm. oportuno, que es un Sí, sujeto sí, sí, sí. supuesto al saber. Calma. Mm, Bueno, continuamos, Ramón. Ahora, bueno, me han gustado mucho las dos presentaciones y ahora, mientras estaba en este debate, pensaba nuevamente en esta cuestión del deser, ¿no? Y pensaba que hay también por parte del analista hay una posición que él debe tomar, que no depende únicamente del analizante. Me mm, explico, me mm, explico. Hay un trabajo, eh, ¿cómo diría yo? Durante largo, en este periodo que tú llamas largo, el largo periodo, que hay un mm, trabajo que es un trabajo bajo transferencia, bajo el amor de transferencia, ujú, ¿de acuerdo? Y, pero no solo hay un trabajo bajo el amor de transferencia, hay algo, algo posterior a ese trabajo sobre en esta zona del amor de transferencia, porque esto se va. ujú, Y ahí no solo es el analizante quien coloca a la función del sujeto supuesto saber en la picota, es decir, que lo destituye de aquí. No solo es eso, el ujú, propio perdón, el propio analista tiene que ubicarse en otra posición, se ubica en otra posición, que es la del objeto. ujú, Hay un momento en que tú hablas de bisagra, ¿no? mm, ¿Me mm. parece? Sí. Y me parece que es ahí donde, que es justamente en esa, la bisagra consiste justamente en eso, en pasar, en saber pasar, porque uno debe poder hacer en un inicio semblante de sujeto supuesto saber. Ujú, A ver, ujú, uno no puede, no puede venir, hay una mentira verdadera, mm, por no decir verdad mentirosa, que ujú. es la de que el analista de entrada se coloca en posición de saber. Si Sí, no es así, nanay del Paraguay, sí, ¿no? sí, No sí. funciona. Es decir, hay un periodo del análisis en que funciona, tiene que funcionar así. Ujú, Y hay una bisagra, hay un paso que no es, a veces es de hoy a mañana, pero a veces hay un tiempo en el que hay una distribución del sujeto supuesto saber para poder hacer semblante de A. ujú. ¿De acuerdo? Bueno, esto era... Para poder hacer o a la vez que hace semblante de A. Porque Bueno, sí, en el sí, fantasma tiene que ocupar el lugar del A para el analizante. sí, digamos que las cosas en análisis no son o Ya, blanco y negro, solo ni, es ni blanco, cronológico. Sí. Mm, solo es muy blanco al principio y solo es muy negro al final, pero hay todo un mm, recorrido que mm. es una escala de grises Sí. y evidentemente hay que sostener la posición de semblante de objeto en el fantasma, pero incluso más allá de eso, incluso después del, del atravesamiento, lo digo así, del Sí. atravesamiento del fantasma, aunque no me gusta mucho la palabra atravesamiento del fantasma, ¿eh? Porque Mm, fantasma lo hay siempre. mm, mm, Atravesamiento del fantasma lo podemos entender como mucho, como que, jolín, algo se ha vislumbrado de eso y eso y ese haber vislumbrado algo de eso da ese pequeño margen de libertad mm, superior.
pero en el fantasma estamos todos, no nos libramos Sí, de esto. sí, sí, sí. Digamos, uno no dice, ah, ya está, ya es, ya, ¿no? Ya se acabó mi fantasma. Ya se Pues ha acabado mi ese es el fantasma. Claro. A ver, Pues, acabó el fantasma. lo que quiero decir es que incluso después de que el analizante haya pasado por eso, Mm, después el analista, más que como objeto del fantasma, se tiene que colocar como objeto A, no como objeto plus de goce del fantasma, sino mm, como objeto en el sentido de vacío, de cero, aquí mm, no hay nada. Y el ujú, analizante ahí está solo, ujú, solo. Y cuando el analizante puede sostener esa posición de solo ahí, es en este momento que tiene la posibilidad del pase, por decirlo de alguna mm, forma, de que mm, algo pase. Porque mm, evidentemente el otro está destituido incluso como semblante del objeto y del fantasma. mm. Pero si entiendo bien, cuando dices colocarse como objeto A, sería como colocarse como lo esencial del objeto A, un lugar vacío, Como el lugar vacío, del como el cual no lugar surge ninguna respuesta. del cual que no se puede imaginarizar. Ujú, Que ujú, en cambio el del fantasma sí se puede ujú, imaginarizar. ujú, Es ujú, ahí donde hay un tramo, bueno, es algo de lo que pues, se puede escuchar en algunos testimonios, ¿no? ujú, Esta especie de, bueno, ahora estoy en pelotas total. ujú, Y a pesar de estar en pelotas total, es decir, sin ningún recurso al otro, ujú, sigo. ujú. Bueno, es lo que decía, lo de la diferencia absoluta que dice La Lacan. diferencia absoluta. Absoluta, es decir, esto y nada más, ¿no? Bueno, Ujú, sí. bueno, esta. Mm, Había más cosas, pero bueno, me detengo aquí porque me hubiera gustado comentar alguna cosa. Bueno, esto también se me ha ocurrido a raíz de lo que decía Charo en cuanto a renunciar a la satisfacción del fantasma. Bueno, uno como ujú, analizante hay un efecto separador por el hecho de, hay algo que opera como cuestionador de la dependencia absoluta al fantasma. No sé cómo explicarlo. Esto para mí es el atravesamiento del fantasma. ujú, Su determinismo no es absoluto. ujú, Bueno, solamente quería añadir eso. ujú. Bueno, habría más cosas porque todo ha sido muy interesante, pero lo dejo aquí. Sario o Charo, eh, tienes apagado el micrófono. Sí, ya Sí. lo tengo. Bueno, es que no tengo mucho más que decirlo. Habéis hecho ahí unos dos un coloquio estupendo, ¿no? A ver, eh, en este momento bueno, ese margen que da saberse. Bueno, la idea de haberse sabido, haberse colocado toda la vida como en la creencia, porque no es más que algo que viene desde el propio sujeto como objeto de ese otro y haber gozado de toda esa situación, es cierto que para el analizante creo que produce bueno, como dice Colet Soler y Lacan, un alivio. Hay una fisura, no podemos vivir sin fantasma, eso está claro, no, no, es todo un armazón. Yo he intentado en mi trabajo, que a mí personalmente me aportó, el trabajo siempre aporta a uno mucho, también el coloquio, ¿no? Pero el Mm, esfuerzo de hacer pues mm, todo ese armazón tan consistente que es el fantasma, porque es verdad, es respuesta imaginaria, un real y tal, pero es una respuesta con una consistencia bastante difícil de mover, ¿no? Y al mismo tiempo conlleva, o sea, lo que habría que hacer a lo largo del análisis o al final es como lo había leído por ahí, simplificar en ese momento del... A mí tampoco me gusta la palabra atravesamiento porque no se atraviesa, simplemente se entera uno de qué es eso que lo ha condicionado, ¿no? Mientras que durante un tiempo anterior no te has enterado de nada de eso y reaccionas, actúas
desde el yo, sin saber nada de eso, en el momento en que se produce esa constatación, bueno, pues algo del sujeto cambia y sobre todo esa especie de apertura, de separación indudablemente del otro y esa soledad, porque entonces llega un momento en que no... Bueno, imaginariamente podemos seguir con nuestros asuntos, pero realmente ya no dependemos del otro o no creemos depender, según. Entonces a mí me parece un tema interesante y muy complejo al que hay que llegar y que no siempre es fácil llegar. Nada más. No A mí, quería. una puntualización sobre lo que ha dicho Charo, que estoy conforme con la idea, ¿no? Lo del atravesamiento del fantasma, en realidad, bueno, es un atravesamiento para volver y estar advertido, ¿no? Por decir, tú Claro, atraviesas la pantalla, pero sabes que la sabes pantalla de sigue qué ahí porque va. si no, no hay. Y a mí Claro, me parece que cuando hablamos de fantasma, no sé si es acertado. Yo siempre he pensado que el fantasma en Lacan, es lo que dice Freud de la realidad psíquica. Y claro, claro, Freud claro, dice, claro. no hay más realidad que la realidad psíquica, con Ujú, lo cual no es cualquier cosa, porque son todas las convicciones, los goces, los afectos, las creencias, las ideologías, los vínculos, todo eso es la construcción fantasmática. Y como tú mm, bien decías, da sentido, da seguridad y es un elemento de goce, con lo cual, como realidad, ¿tú cómo te sales de la realidad? Es ujú, que no es cualquier cosa, ¿no? claro, Decía un poco claro. para apostillar lo que tú has comentado. Ujú. Ujú. Muy bien, Quizás uno tiene que va viviendo de otra manera, ¿no? En la Sí. medida que además el análisis va progresando Mm, y mm. bueno, porque además para mí cuando se dice atravesamiento del fantasma parece un instante, pero bueno, Sí. hay también quien Sí. dice que es como dice un Un relámpago, pero yo relámpago. creo que Mm. es Sí, te es vas otra dando historia, sí. cuenta, porque Mm. de golpe es muy fuerte, Sí, darse sí, cuenta de golpe. Entonces, bueno, creo que se produce, uno se entera, igual sí. que pasa como cuando en la psicosis trabajas con los psicóticos, pues se pueden enterar de los límites de donde no pueden estar y de Mm, eso va, ¿no? Un mm, poco, sí. que uno se entera y entonces puede separarse un poco ese margen de libertad. Yo creo Mm, que es mm, muy mm, importante eso, mm, porque mm. ah, mientras estás en el fantasma y no hay más respuesta que las condicionadas por el fantasma, realmente, pues no puedes pensar de otra manera, mientras Mm, que mm. cuando estás advertido, pues Es otra puedes historia. Mm. otra historia, sí, Sí, sí. sí, sí. Vale, nada más. Camila, el micro. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Una discusión realmente me interesa mucho y compleja, pero me parece que, a ver, yo explico un poco como yo lo pienso, porque realmente es complicado, pero, a ver, para mí el final del análisis tiene que ver únicamente con a ver, tiene que ver con el analizante. No es que tenga que ver solo con el analizante, pero digamos, los efectos son para el analizante. Y en este sentido, me parece que es lo que el de ser del analista, que nada le vuelve al analista como beneficio de ese final de análisis. Y que tiene que ver con el de ser en el sentido de que no le va a servir para otro. Por más que podamos imaginar que un analista que tiene muchos pacientes y que bueno, que puede tener toda esa galma, pero en realidad para el analista es un deser porque eso que ha producido un final de análisis no le va a servir para producir otro, vuelve a estar de nuevo como en la contingencia. Entonces, a mí me resulta difícil pensar que esa parte de que digamos que el analista cae como objeto, pero cae del lado del analizante, Sí, produce como objeto, digamos, produce un analizante. Para mí Ujú, esta es la caída del analista, cae del lado del analizante como analista, podríamos decir. sí. Al analista eso ya le ha caído, si no le ha caído, Sí, malo. mal difícilmente asunto. va a poder Mm, conducir mm, Ujú, un análisis hasta ahí. mm. claro. Entonces, quizá me parece que a lo mejor hay que distinguir lo que son los efectos subjetivos, que es verdad
estos afectos que puede tener uno al final del análisis de sus analizantes, quizás tienen más que ver con un afecto subjetivo que para el analista, que como analistas, quiero decir, como analista el de ser es que eso no le va a servir Mm, para mm, otro caso, para otra cura, y por lo tanto ahí ese de ser no le ujú, da una consistencia de analista por más mm, finales de análisis que concluya, porque cada vez es como nuevo. sí. Ujú, Pero yo ujú, entiendo que esta caída, esta caída como objeto se ha producido ya, si no, no se ha producido en su final de análisis. No sé si se Sí, sí, entiende lo que quiero decir. Me sí, parece que sí, sí, ahí sí. hay que poder establecer alguna distinción. No entiendo bien eso que quiere decir Colette Soler, pero sí que entiendo que subjetivamente para cada analista como sujeto eso puede traer afectos. Mm, Pero como analista realmente lo que le produce es un deseo porque está con nosotros y no le va a servir lo que ha caído de ese lado. mm, Entonces, bueno, no sé. Y esto que traía Charo me parece que tiene algo que ver, que me interesó mucho esto del final, Charo, ¿no? Que dices de la cuestión de la variable no lógica. ujú, ¿No? Porque ujú. hay efectivamente, bueno, que se dice poco, ¿no? Porque estamos en la lógica. Yo recuerdo alguna intervención de Colette Soler que decía que, no recuerdo dónde, pero algo así le entendí yo como que, a ver cómo era, que se me fue. Ah, que Lacan finalmente, primero está toda esta cuestión de la lógica, elabora toda la Sí. cuestión, pero que finalmente deja la lógica y lo que pasa a decir es, si ustedes me creen. mm, Esto lo decía Colette Soler, ¿no? Como diciendo, mm, bueno, hay algo que es articulable, que es del orden de la lógica, que se puede articular, que puede pasar al universal y que es el trabajo nuestro hacerlo universal, más allá de la lógica de cada cura. Y luego está eso que es una parte que tiene que ver con la ética. mm, Ajá, Tú decías, ¿no? Que no es una ujú, variable lógica y que por lo exacto. tanto tiene que ver con un, digamos, no sé si es pero con esta caída del saber mismo, que hay algo que no se puede saber. ujú, Y eso también hace al analista en su final. No, no es ujú, solo la de suposición de un sujeto al saber, sino hay una caída del saber, que hay algo que produjo ese final que finalmente sigue siendo como singular para cada uno, que no se puede hacer un saber de eso, porque finalmente no se trata de la lógica, se trata ¿no? Bueno, de una posición ética que es incognoscible o inabordable o no Sí, sé yo sí, cómo también lo decirlo. entendí así. Me gustó leer el artículo, ese, aunque quizás no el alcance del mismo no lo pueda decir todo. Todo, no os puedo decir todo. Me refiero a esta cuestión como una respuesta del ser al saber, ¿no? ¿Mm? Entonces, hay un saber que se ha hecho, ¿no? Que se ha concluido, pues, en ese base, en esa escritura de la no relación, pero hay una respuesta del ser que es algo de la ética, porque la cuestión de la ética es ¿Mm? siempre del ser, y que tiene que ver con el tiempo que necesita para hacerse cargo de ese saber. Me pareció entenderlo así, ¿no? Sí, pero que Eh, finalmente no sabe uno para dónde va a caer, que es como dar ¿A un qué paso, te...? es como la entrada, Ah, ya, 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 ya. como que eso es lo que el depara, ¿no? Mm, analizante tiene que dar el paso finalmente, si mm, mm, lo da o no lo da. mm. Ajá, claro, y esa es, desde luego es una respuesta ética, indudablemente, porque también sucede a lo largo de un análisis. Y me hace gracia, por esto Colette Soler también lo decía, ¿no? De analizantes que empiezan muy entusiasmados y se embarranca a la mitad del camino y aquello no va a más, ¿no? Y hay Ujú. otros que, bueno, que un poco tienen otra, bueno, pues van más allá y es algo del ser de cada El uno, ser. ¿no? De Mm, una mm, respuesta del ser de cada uno. Y que eso es inabarcable y no se puede logificar ni cosas así, ¿no? O sea, mm, está o no está, Ujú. me parece. sí. Sí. Sí, yo puntuaría lo que me gusta mucho lo que ha comentado Camila, que es decir, en realidad es la ética sobre lo que el saber no puede.
sea, con el límite del saber. Porque Sí, sí. pasamos muy, muy rápidamente por el saber no todo, y nos quedamos tan tranquilos, somos muy lacanianos, pero el saber no todo quiere decir que con el saber no alcanzas todo. Y que hay Mm, cosas que no vas a saber y que te afectan Ajá. directamente. Y ahí es lo Sí. que decía Charo, ahí es la posición ética. ¿Qué haces con eso? Porque puedes Mm, no querer salir de ahí y te quedas en el, bueno, ¿te pues quedas ahí? sí, Mm, o un mm, análisis interminable, o vuelves a lo que decíamos antes, o sea, no remueves demasiado tu fantasma, no vaya a ser que se estropee todo, ¿no? Pero el problema es el desamparo que tiene el que no hay un saber que dé cuenta de las cosas, ni de las que te van a pasar, ni del siguiente paso, como decía Camila. Tú das un paso y no sabes lo que hay después. Entonces ujú, hay una posición ética ahí, ¿no? O sea, tú puedes suponer, puedes ujú, imaginar, puedes hacerte cualquier ilusión, pero lo que pasa, pasa. Lo que pasa en un acto, ¿no? Y hay un ujú, acto de ujú. entrada y hay un acto de salida, me parece a Sí, mí, ¿no? sí. exacto. Mm. Ujú, Y luego, perdón, una última cosa que me parecía también en esta, porque cuando leí tu título, ¿no? La destitución subjetiva, recordé, también no sé dónde, pero Colette Soler lo hizo mucho, como que realmente, lo digo por la cuestión del analista y como sujeto. Dice, realmente el final de análisis no destituye, es que ahora estaba pensando cómo, dice, sino que instituye al sujeto. Hay como hay ujú, como algo que se, ¿cómo lo decimos? Como que deja de fluir tanto, por decirlo de alguna ujú, manera, ¿no? Como ujú, dice, realmente se produce una institución del sujeto, como Mm, sujeto, ujú, no como analista, digamos, pero es la vertiente subjetiva del final del análisis que es distinta de esta, digamos, como sujeto que da, en el sentido del goce, si lo queremos, ¿no? Como que hay un goce como más fijado, como esa marca de goce o como lo queramos decir, que no es una destitución, que es más bien una institución. Y ella lo decía hablando de los analistas y de la escuela, todo eso, ¿no? ujú, Que no nos vemos muy destituidos, pero como sujetos, no como analistas. ujú, ujú, ujú. No, me parece que poder distinguir ahí un poco, eso Es también que es importante, que apuntaba un hay, poco a lo que decía, que no, uno no está en posición de analista todo el tiempo, que es que cuando tiene un claro, analizante delante y puede poner en funcionamiento algo de la posición que el análisis le permitió, ujú, pero como tengo aquí sujetos más anotada. bien nos instituye. Bueno, Ujú. Es que tengo aquí una notita que había cogido, pero no sé si te refieres a esto, que dice que la falta y la destitución nos despega del otro, ¿no? Pero no es solidaria con el horror de la falta, porque el neurótico le gusta la falta, ¿no? Sino que además, o sea, esta falta y esta destitución que nos despega del otro, no solo no produce horror, sino que produce ser. Produce ser. Es una cosa que cogí de ujú, Colette Soler. O sea, ujú, ujú, instituye al sujeto como sujeto deseante, no, ¿no? ujú. Igual como deseante de un deseo que ya no es un deseo ah, alienado a ese otro supuesto, ¿no? Es un deseo que... De esa diferencia absoluta, digamos, como Exactamente. mm, de esa fijación de goce, podríamos decir, Ujú. no sé bien cómo, pero Colette Soler Bueno. lo dice, así que más Esto bien no es una instituye cita de ser. ella, lo tenía aquí anotado, pero no lo Mm, dije porque no la sabía desarrollar bien, pero bueno, me parecía curioso, vamos, que coincidía un poco con esto, que sales destituido del objeto que creíste ser, pero sabes instituido como sujeto, como sujeto. mm. ¿no? Ujú, ujú, Lo cual Soler apuntaba, y es como que hace dificultad también en las escuelas, ¿no? Porque no aparece mucho del lado tanto de la destitución subjetiva, sino como de algo que queda. Mm, Mm, bueno, Manel. mm, Gracias. Y luego está Trinidad, que Sí, sí, estaba, es verdad. Sí, después de mí la Trinidad que se le que fue. se ha bajado la mano. Vale, entonces Vale. simplemente, a ver, insisto en que cuando hablo de distinción subjetiva y me refiero a la distinción de sujetos supuestos saber, no me refiero a ninguno de los sujetos, ujú, de las personas en cuestión, ni del analista ni del analizante. Y que por lo tanto tampoco me refiero al de ser. El de ser nada tiene que ver con la distinción subjetiva, según mi opinión. Pero lo que iba esta vez es al tema del atravesamiento del fantasma. Creo que el término que usa en francés es traversée du fantasma,
yo lo traduciría más bien por travesía del fantasma. La equivocidad del término de atravesamiento es esa. En francés hay una palabra que es traversée, que es la que utiliza Lacan, que se puede traducir perfectamente por travesía, la travesía del desierto, la travesía, no el atravesamiento que implica un puñal, alguien atraviesas algo o lo que fuera, es travesía, que creo que va por ahí el término de travesía del fantasma y no atravesamiento porque se confunde con esa otra cuestión. Sí. Es simplista nada más, ¿eh? Y me Sí, callo. yo puestos a imaginar, o sea, así como lo imaginarizo yo, ¿no? Atravesar, sí, estoy de acuerdo con que se trata de una travesía, porque no es una cosa que ocurre ping-pong, ya está, Claro. no. Pero si lo tomas desde el lado de la pantalla, sobre lo real, y de la película, en términos coloquiales, ¿no? La película que te has montado, las películas que te haces, etcétera, etcétera, ahí es como rasgar la pantalla y atravesar la pantalla. Luego vuelves. Entonces la pantalla queda un poquito remendada, porque tienes que hacer un cosido para que se sigan viendo cosas. Pero yo el atravesamiento lo entiendo por ahí, no como algo, una puerta que ya has pasado y ya no vuelves. No, no, no. De pronto te das cuenta que eso es una pantalla y que tú ahí te has montado las películas que te quieras montar. Y detrás de la pantalla, ¿qué hay? Nada. Nada. Nada, Creo que es un poco la cuestión de lo real. Porque lo real claro. justamente es eso, no es que vienen yo qué sé, como antiguamente en los navegantes, ¿no? Que llegaban al fin del mundo y aparecían todos los monstruos y tal. No, no, es que no hay nada. Y entonces Nada. ese no hay nada no es cualquier cosa. Es decir, percibir ese nada que hay detrás de la pantalla no es cualquier cosa, no es sin efectos, me parece a mí, ¿eh? De todos modos, creo que es un tema de traducción, simplemente, Sí, ¿no? sí, 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 pero Sí. yo creo que, por eso decía que la imaginarización, por lo menos a mí la que me sirve, y creo que que recoge bastantes cosas que se escriben y que se dicen y tal, va también un poco por ahí, ¿eh? Pero bueno, amén, de acuerdo. Trinidad, Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Rosario, creo haberte entendido, a lo mejor no es así, que decía que hay analizantes que no quieren llegar al final, que cortan porque no quieren llegar al final. Y yo me pregunto sobre qué ética sostendría ese no querer. ¿Es solo del analizante o implicaría al analista y a su deseo? Es bueno eso, claro. Porque es que es muy fácil decir no quiero o decir no puedo. Es lo mismo, puedo, no quiero, pero no implicaría que hay una vacilación precipitada del analista. Puede ser, Mm. desde luego, habría que verlo en lo singular de cada situación. Es verdad que puede ser que el analista en su acto no haya podido encontrar un modo de realizarlo que permita que ese analizante continúe. Y luego también es verdad que, bueno, no sé quién lo decía, pero que a un analista la demanda es diversa, ¿no? No, bueno, el primer paso es, no hay nadie que vaya que quiera que haga una demanda porque quiere ser analista, ¿no? Eso es algo que, bueno, que tiene que haber algo, bueno, pensándolo en cada uno, ¿no? Tiene que haber algo que ya esté quizás en el principio para ese deseo de ser analista no es el que se obtiene al final como deseo del analista. Pero también es verdad que tiene que haber un punto de algo. Yo no sabría decir qué para que un sujeto atraviese, no se conforme solo con la mejoría terapéutica, sino que quiera seguir sabiendo de por qué le pasó lo que le pasó, aunque pueda estarse aliviando de sus síntomas. Que ahí están involucrados analizante y analista, seguro que sí, pero bueno, no sabría decir en cada caso si es que el analista no ha sido pues lo suficientemente bien ubicado o dentro de lo que podemos llamar un analista en sus comienzos es capaz de poder producir porque es imposible, un analista en sus comienzos no puede producir un analista, ¿no? Me parece difícil, ¿no? Pero bueno, no sé,
Tú me dirás cómo lo ves. Y yo lo veo por parte de ambos, seguro. Claro, Pero sobre todo, creo que la responsabilidad es el analista en tanto deseo. El analista ya. en tanto deseo, ¿no? Eh, pero bueno, era solo constatar que sí había oído lo que oí. Eso, Sí, sí, lo dije porque por un lado, a veces en la experiencia de la consulta sucede que entra sujetos que parece que quieren ir más allá y sin embargo llega un momento en que también hay algo de esto que hablábamos antes que no que se conforman, que no quieren saber más y me parece que también es una postura lícita, no es censurable para nada, es eh, pues ya está, no se conforman. El deseo de ser feliz, que es lo que dice Freud, ¿no? Que todo el mundo quiere, pero claro, por lo menos que si puede ser que salga, aunque no termine el análisis, sabiendo que ese es una cosa ilusoria, ¿no? Pero creo que depende tanto de analista como de analizante y que el analista tendrá que ver en su supervisión o en su análisis si no lo ha terminado o si lo ha terminado en tal, porque ese paciente rompió la relación transferencial. Y en cuanto al analizante, pues también será un poco enigma, porque a lo mejor habiendo encontrado un alivio en sus síntomas y un trabajo. Bueno, es que me estoy acordando de una paciente que tengo, pues cuando lo dije no estaba pensando en ella, pero que tiene una mejoría, parece que empieza a elaborar un saber y ya con eso se conforma y dice que no quiere volver y al cabo de un tiempo vuelve. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé, me parece que hay pero ahí. se conforma el analizante o el analista. El Mm, analizante no quiere saber, seguro, o sí quiere saber, bueno, Depende. pero el que se conforma no estaría más del lado del analista. Es una pregunta Ah, ya, que me hago yo, no, no, ya, y ya. Pues yo podría decir, quitando este caso en particular, porque sí, tendría que desarrollar más cosas y ya está, ¿no? Pero del lado del analista, bueno, pues que no ha hecho. Si es que dependiera esa cuestión del analista, es que no ha estado ubicado en su lugar como analista para poder decir, pues no te vas, o lo que sea, la respuesta que considere adecuada en su hacer, ¿no? Porque a veces esas rupturas son precisamente también demandas y son también cosas que el paciente necesita que le pongan otra, no, que no le dejen ir sin más, ¿no? Como Freud decía con Dora, que la dejó ir y después realmente no tenía que haberla dejado ir, ¿no? Me parece. Bueno, bueno, no sé si gracias, te he Rosario. contestado, perdona, lo siento. Yo creo que es una pregunta que hay que seguir pensándola, ¿no? Quizás. Sí, es lo suficientemente complejo como para poder dar una respuesta así. A mí al menos no me resulta fácil decir, pues es el analista el responsable. Por supuesto, creo que el analista tiene una responsabilidad en su acto y que, bueno, una ruptura o... Quizás en no haber hecho el acto Claro, 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 a eso me estaba o la refiriendo. interpretación ajustada, ¿no? Ajustada, sí, 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 eso es verdad. Y bueno, pues Lo eso es cual por... me parece a mí que da cuenta de lo que decía Freud, ¿no? El analista ¿Dónde como estás? ¿Dónde estás? Ah, hola, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Ah, que decía Freud, que en el decía tercer Freud. piso, cuando hablaba de la tercera profesión imposible. Pero Ah, claro, depende del recorrido del analista, depende del Sí, surgimiento del deseo del analista, depende de la interpretación o el silencio adecuado por parte del analista y de las contingencias del analizante. Entonces, claro. en fin, es una especie de partida de ajedrez que se aproxima más a lo imposible. ¿Verdad? Mm, Pensar, por eso me sorprende tanto, por eso comentaba en el texto, ¿no? Me sorprende tanto cuando Lacan dice, hablando de poder encontrar la satisfacción del final, mm, cuando dice a condición de haber sopesado la demanda al inicio.
Si ponemos en Ah, ese, sí, eso. en ese Es segundo por ahí, tiempo, Miquel, es que es sí, por ahí sí, la pregunta que voy. No solamente hay que sopesar la demanda para hacer, eh, para eh, decir que es un analizante, ¿verdad? eh. Sino saber las variables de sus síntomas. Si eso no se ha dado antes, Mm. no se puede hacer nada. Pero si Cl- eso se ha dado, habría que... Sí, pero son cosas que se van desarrollando, se van descubriendo, desvelando muchas veces a lo largo del recorrido Sí, analítico. sí, seguro, Entonces, seguro. sopesar la demanda a mí me suena un poco a la bola mágica, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes que al principio esta persona, después de 20 años, va a llegar al pase? Por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece, bueno, ya sé que es un poco caricaturizar, ¿no? Pero no sé a qué elementos se refiere Lacan cuando dice sopesar la demanda al inicio. No sé si son los pulsionales, si son las condiciones de tolerar la división subjetiva, si son, ¿qué es? Y luego hay que añadir a eso todo lo que estábamos comentando, lo del analista, ¿no? Claro, porque también lo que dice es la primera jugada Sí, es importante. sí, 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 sí. Es La el acto de primera jugada del entrada. ajedrez, la Sí, sí, jugada Mm, el acto que de entrada. determina de alguna manera, va a Mm. determinar lo que viene después, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es eso, como retornar un poco a eso, a no quieren llegar o no se Mm, les da la posibilidad de llegar, mm, eh, no sé, ya, ujú. habría que volverlo a repensar, ¿no? ujú. Sí. Y también lo que decía un poco Ramón antes, yo no sé dónde está Ramón, ¿se fue Ramón? No, No, arriba. no, está a No, mi no izquierda, te vayas, está a mi Ramón, izquierda. no te vayas. Que justamente eh, la de la subjetivación a la objetivación del analista, ¿no es eso la metamorfosis del sujeto? ¿Condición necesaria para hacerlo? Lo que Lacan dice, objetivarse como objeto, por esa metamorfosis necesaria, ¿no? No, no, creo que hablabas de eso. Sí, Pues bueno. explica un poco, Ramón, joder. Sí. Ya que hablas de eso, explica un Ya. poco. Como No, quieras, no, que hable Daniela. Daniela, eso Ah, es. perdón, perdón. Y luego va a participar Ramón, con lo cual nos lo soluciona. Bueno, Daniela, Nos lo soluciona. sí, sí. Porque es gracias que a los esto es del dos. chiste, o sea, como sigamos dando vueltas y vueltas, es el chiste ese del que va a comprar y quiere esto, pero ¿cómo lo quiere y de qué color lo quiere y tal? Y uno al final dice, mire, ¿sabe que le digo que no lo quiero comprar? Sí. Porque es, a ver, Daniela, Sí, bueno, gracias a los dos. Sí, yo creo que dar vueltas siempre produce algo diferente, algo novedoso, digamos. Entiendo que la discusión se centra en dos conceptos fundamentalmente, que uno es el atravesamiento y el otro es la destitución. En el atravesamiento yo creo que, bueno, si le llamamos así o le llamamos reformulación del fantasma, no podemos negar que si ha funcionado, ha habido un cambio en la modalidad de goce de aquel sujeto. O sea, no es el mismo fantasma. Pero yo quería centrarme más en la cuestión de la destitución, que todo analista debe conocer de sobras para dejarse caer, porque esta es su función al final. Algunos no sé si lo saben, pero bueno, por eso a veces se prolongan los análisis, ¿no? No siempre es una cuestión del analizante. Me ha gustado mucho, Miquel, el título que le has puesto, Más preguntas que respuestas. Yo creo que ahí hay efectivamente una respuesta que sostiene la pregunta. O sea, las preguntas son fundamentales y su aceptación es fundamental al final de un análisis de que no hay, que sería como lo real, no hay respuestas, hay preguntas. Entonces, quizás podríamos pensar en que,
bueno, lo que tú has dicho, el saber no todo, porque claro, si se prolonga tanto y uno quiere saber y saber, es que no hay saber, no hay respuesta. Y esta es la aceptación, y yo creo que ahí hay una destitución del mismo saber, ¿no? Del mismo saber, que es muy importante, de que no, finalmente lo humano, el humanoide tiene que aceptar bueno, seguirse preguntando sabiendo que no hay respuestas. Bueno, creo que va por ahí la cosa. Además, te preguntaría también los efectos del capitalismo, lo que has dicho sobre el final, como influencia sobre los analistas, porque yo recuerdo las últimas charlas que tuve con Rosa Roca, en paz descanse. Ella decía de una forma muy categórica que tenía muchas más terapias que análisis. O sea, esto abre un nuevo tema, claro, porque no todos están destinados al deseo del analista y al asumirlo, pues sí. Y entonces, los efectos del capitalismo, el hecho de que, bueno, tenemos terapias también, los dos habéis dicho que, bueno, que el deseo de curar se ha de curar y bueno, hay personas hoy en día cada vez más que quieren respuestas y quieren cura y no lo buscan en el psicoanálisis. Bueno, hago un poco este comentario así, un poquito deslavazado, pero bueno, me quedo aquí. Sí, sí, yo además señalaría, sí, es una cita, el comentario del discurso capitalista es un comentario de Colette de hace bastante tiempo, o sea, y yo creo que en 15 años la cosa cambia mucho, ¿eh? A peor. Para peor, sí. Sí, sí. Sobre todo, y bueno, no es por citar el tópico, pero con los tiempos modernos que vienen, que si la inteligencia artificial, pues ya sabéis que bueno, yo he escuchado por lo menos que se hacen terapias y se hacen análisis con inteligencia artificial. Sí, Y por lo visto, los irresponsables de estas técnicas, es un comentario que he oído, yo no sé hasta qué punto es verdad, ¿eh? Que tuvieron que parar ciertas cosas porque el índice de suicidios empezaba a ser un poco alto. Pues la respuesta de una inteligencia artificial puede conducir a desesperos muy, muy fuertes, ¿no? Pero bueno, más allá de las inteligencias artificiales está la responsabilidad de cada cual. Y yo creo que a mí una cosa que es a título personal, pero una cosa que me inquieta mucho es en los últimos tiempos, y no tan en pocos tiempos, el deterioro y la putrefacción del discurso que está habiendo. O sea, se instala la calumnia, la mentira, la difamación por sistema. Y esto que para los políticos sea bueno, pues está muy bien. O sea, ellos son su profesión, ganan con eso, pero el problema es que se convierten en modelos de funcionamiento. Y eso se está notando. Eso se está notando. Entonces, creo que como posición ética también tiene mucho que ver. Y como siempre la culpa es del otro y ahora mucho más, pues entonces yo no tengo nada que ver en lo que me pasa. Y está como más que el victimismo, ¿cómo se llama? Esa especie de, bueno, sí, el ser víctima de todo, ¿no? Que es el que tiene derecho a reclamar, por ejemplo, y que hay una desubjetivación total de lo que a uno le pasa. Y hay ofertas para ello. O sea, oye, muchas ofertas hay la de... irresponsabilidad. Sí, La irresponsabilidad. sí, 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 sí. Pero además está muy bien servida. Quiere decir que en el discurso social actual uno tiene que reclamar. Si no reclama, bueno, es decir, yo me voy a la mutua porque si no me has tomado por tonto, ¿no? El otro me da más y tú no me das, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, son pequeñas cosas del discurso que están cada vez más afincadas. Y entonces eso en las subjetividades también se nota. Con lo cual, el que un individuo se pueda plantear, bueno, ¿a mí qué me pasa? ¿Y qué hago con esto que me pasa? Y si bueno, lo del algo que ver con lo que me pasa, me parece que está a años luz. Quiere decir que en estos tiempos, y esos son efectos del discurso capitalista, sin duda. Bueno, así lo veo yo, ¿no? No, os comento dos preguntas que están Ramón y Cora y nos quedan 15 minutos. Ujú. Yo cedo mi palabra a Cora, yo ya hablaré después, pero Cora no ha hablado, yo ya he dicho algo. Cora, cuando quieras.
Gracias, Ramón, pero bueno, que nada, que no hacía falta, pues gracias. Nada, es solo un pequeño comentario de esto de sopesar la demanda, Mm, porque Colette Soler lo que dice de este sopesar la demanda, dice de lo que alguien, el peso de lo que alguien le empuje a venir. Y a mí eso me pareció muy interesante, porque Ujú. sí es cierto que hay sujetos, ¿no? que los recibimos me parece que tiene que ver con lo que hace que alguien a veces llegue al final de análisis o quiere ir más allá. El peso de eso que lo ha traído mm, y que entonces, bueno, que eso supone un trabajo. Supone mm, que para quitarse ese peso, digamos, para poder mm, hacer mm, algo que por ese malestar, ese sufrimiento que le trae, bueno, que eso también tiene que ver qué hay detrás de esa demanda, mm, mm. ese peso. Ujú, Nada, un Sí, comentario, como justo sí. estabais hablando de esto y había sido un punto bueno, que a mí me interesó. Sí, me ujú. parece muy preciso, porque es verdad que el empuje a ir al análisis también es diferente cada cual, ¿no? Ujú, Claro. El impulso a acudir, o sea, el empuje a acudir, ¿no? Mm, sí, Ujú. sí. Ujú. porque Lacan decía, no solo vienen, sino que continúan viniendo. Sí. ¿No? Ujú. Sí. Y ese que continúen viniendo, Ujú. bueno, tiene que ver con como esta discusión muy interesante que teníais, muy interesante el debate, los trabajos y esta discusión que había, ¿no? Bueno, es responsabilidad del analista, está el deseo del analista, por supuesto, pero también está el acto de aquel que viene, ¿no? Claro. Continúa Mm, viniendo o interrumpe. mm. Ujú, ujú, O ujú. y a veces vuelve después, no sé, Claro. pasan Sí, que muchas lo que Pasa decía Charo de muchas, la, sí. de la posición ética, ¿no? Que decías, Charo, tú antes, la Claro, posición. claro, claro. Y ese peso, no sé cómo se puede pensar eso, no lo acabo de percibir, pero es verdad que hay muchas formas de demanda, ¿no? O sea, el que viene para que Ujú, rápidamente le quites el malestar ujú, y que no quiere saber nada, pues ya está, la demanda ya sabemos desde el principio dónde va a llevar, que además ni siquiera seguramente se va a aliviar, porque cuando alguien no quiere saber realmente, había no sé cuál el texto de Colette que decía, pues estos que de alguna manera vienen y es solamente para aliviarse y punto, y que no hay un más. Es decir, ella lo hablaba sobre la violencia del acto del analítico, ¿no? La ujú. violencia del acto. Es decir, que realmente alguien que sea capaz de aceptar la alienación, no solo la que ya tiene, que es inconsciente, sino al dispositivo, a hablar sin decir algo preparado. Todo esto, quien esté dispuesto a someterse a eso ya es un tal, y no es muy frecuente. Hay mucha gente que no quiere saber nada de eso, que a la tercera o no sé, o dentro de un poquito de tiempo, cuando pasa este inicio, pues no sé. Y que además también el beneficio de poder hacer el recorrido de un análisis con todo esto que supone, ¿no? De esfuerzo, de dinero, de tiempo, de sufrimiento, de pasarlo mal, tiene que valerle la pena al sujeto, porque si no, para eso hacemos psicoterapias, ¿no? Que consiguen un alivio momentáneo. Esto lo decía Colette Soler, no sé qué sitio. Un alivio momentáneo y punto, y hasta la próxima, ¿no? Que es lo que algunos pacientes de estos, como me decía antes Sánchez de Viedma, no sé cómo se llama, Trinidad. Mira, Trinidad. Trinidad, ¿no? Que Trinidad creo que quería Sánchez apuntar a Viedma, no otra cosa. Sánchez de Viedma. Sí. Trinidad. Bueno, pues que realmente no quieren quitarse el malestar, pero no, nada Sí, más. pero la obligación del analista sería sopesar la demanda para que haya análisis y Ah, claro. y no conformarse de entrada o en el medio en que sea una psicoterapia. Sí, sí, Ah, O sea, claro, sin duda. claro, bueno, claro, es a claro. eso a lo que me Sí, 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 refería. sí, por Sopesar la supuesto. demanda y sopesar el deseo del analista.
sí, sí, sí. Y el analista sopesa la demanda Ujú, ujú. y es hora de rechazar o no la demanda, Bueno, ¿no? eso ya depende. Podría. Ujú, por Gracias. supuesto. Gracias, Trinidad, por Eh, esto. Bueno, ahora Ramón, sí, ya Sí, digo algunas cosas. Solo, primero, Charo, has tenido la valentía de decir algo que muchas veces no queda como soterrado, y es el hecho de que hay muchos analizantes que se ubican como analista antes de haber terminado su Mm, propio análisis, sí, ¿no? sí, Es sí. decir, y que hay un recorrido en su Mm, posición ya desde, bueno, tú lo has dicho también antes, ¿no? Depende del momento en el que uno está, puede claro. llevar a uno al final de análisis o no. Pero Ujú, pero la pregunta es si uno es analista simplemente por el hecho de estar colocado ahí por otro. Esto sería una pregunta. Ujú. ya, ya. Luego también una pregunta que me hacía alrededor de este debate sobre el final, sobre el deseo del analista, es, bueno, ¿es posible pensar, yo creo que sí, pero lo formulo como pregunta, ¿es posible pensar un final de análisis sin que alguien se vea empujado por el deseo de analista a ejercer la función de tal? Bueno, hay un ¿cómo? caso. ¿Cómo? 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 Es, es- ¿Cómo? es decir, hay la posibilidad de que alguien termine un análisis tal como lo pensamos, sin que ese sujeto llegue a ser analista, llegue Ujú. a hacer, ¿no? Yo diría que sí. Y yo Hombre, también, Yo Pierre diría, y yo Rey, también. el Sí, caso de sí. Pierre Rey, del escritor, que se bueno, analizó con Ujú, Lacan y Lacan le sí, dijo al final, en el libro de una temporada con Lacan, le dice, sí, 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 usted sí, hágase analista. Bueno, ¿por qué no se hace analista? Dice, no, yo no soy analista, yo soy escritor. claro. claro. Ujú. Y esto, mi experiencia también la he tenido en relación a algunos artistas, sobre Ah, todo, ¿no? Sí, claro. ujú. ¿Para qué? Digamos, Sí, ¿no? sí. Bueno, Mm, en ese sentido, que quizás eh, eh, a- que hay hay pasos que uno da o uno simplemente no da habiendo llegado al final porque, bueno, yo ya tengo mi cosa, por decirlo de Ujú, claro, alguna manera. Yo claro, ya tengo mi claro, cosa, ¿no? claro. Ujú, ujú. ujú. Quiero decir que hay algo de lo que también estamos en el discurso de un cierto menosprecio a lo terapéutico por lo psicoterapéutico. Yo pienso que cuando hay un beneficio terapéutico, es decir, hay un cambio en el que el sujeto entiende un beneficio terapéutico como un cambio de goce, un cambio de Claro, posición de goce. Es decir, hay algo en el síntoma que se ha movido, hay algo ahí creo que eso no es nada despreciable. por supuesto. Tenemos Yo que dar también estoy de su acuerdo. valor, ¿vale? Es Exacto. decir, no es, esto no hay que echarlo por la borda, no, no, esto es fundamental, porque cuando se hablaba de pesar la demanda, la primera demanda siempre es por el dolor, por el malestar, si no, es decir, es por el síntoma que a uno le jode, que a uno le fastidia, ¿no? Y es por eso que si hay algún cambio tal, si se produce un cambio tal que el sujeto con aquello puede armarlo de otra manera, bueno, ya es algo, ya es un beneficio a tener en cuenta y a Mm, sopesar como bueno, ¿eh? Y para terminar, ya solo, para terminar, lo que decías antes, la pregunta de Trinidad sobre la posición del analista. Sí, yo creo que hay un cambio, una metamorfosis, llámale como quieras, en el propio analista en su posición frente al analizante, de acuerdo en la posición que se encuentra el propio analizante. Claro, está bien. Es decir, claro. uno no puede Mm, colocarse como objeto claro, en el momento en el que el analizante no te ha colocado. no te ha colocado aquí, no puede Claro, colocarte aquí porque Bueno, claro. te tiene que colocar
en el lugar de sujeto supuesto saber. Sí, 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 Bueno, sí. ya está, no digo más. Está bien. Mm, Qué interesante todo esto, sí. Interesante. Sí. Bueno, ¿queréis decir algo, Miquel y Sí, yo Rosal? quería comentar, sí, a mí me parece interesante esto que has dicho del artista, porque y por algo también en este trabajo, bueno, con Soler y también Lacan hablan del artista, ¿no? Solo por decir una pequeña puntualización, se suele decir, no siempre es verdad, pero se suele decir que los analistas y los artistas son los que no se jubilan, ¿eh? ¿Son los qué? No se No sé. jubilan. Ah, sí, es verdad. Y Es no, verdad, no, es sí, pero verdad. más allá, más allá del chiste, quiero decir, hay algo en el modo de vivir, bueno, pues el deseo, que creo que Claro, la interviene en impulsión. eso, ¿no? Me parece que tiene algo que ver, ¿no? Eso por un lado. Sí, Y sí. por otro lado, con lo que decías, es un poco por ser un poco hereje, ¿no? Pero lo que has comentado de las terapias. Bueno, primero, cuando decimos psicoterapia, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque las metemos todas en el mismo saco. Mm, Están los coach, están los cognitivo-conductuales, estaban los sistémicos, los de orientación psicoanalítica, y no todos son iguales, para empezar. Y yo tengo la impresión, volviendo al tema que ha comentado antes Trinidad, que a veces puede pasar que cuando un analizante ha hecho terapia y le va bien y dice que ya está bien, y eso al analista le pica, es que tal vez el analista está confundiendo su deseo de ser analista con su deseo de analista. puede Porque es ser, como sí, si sí. rompiera, eso atentara un poco al ideal, ¿no? Es decir, Ujú, el ideal del analista. Me parece que ujú. la posición del analista es como mucho más, en fin, en principio, como más aséptica que todo eso. Bueno, pues si este señor no quiere más, pues yo qué le voy a hacer. O sea, no me voy a cabrear y le voy a intentar. No, no, usted tiene que seguir porque tiene que ser analista. No, eso me parece que va contra el deseo del analista, me parece a mí, ¿eh? Lo que pasa es que es un terreno muy delicado porque si nosotros nos ponemos a defender las psicoterapias o por lo menos a no ponerlas en cuestión, pues entonces ¿quién va a sostener el psicoanálisis, ¿no? ¿Quién va a sacar la cara al psicoanálisis? Pero bueno, es- Yo no sé, de todas formas, es que claro, hay psicoterapias que cuando a veces vienen pacientes después de que han transitado por X mm, psicoterapeutas y se encuentra uno con Ay, perdón, es que igual era Pedro Pablo el que quería hablar antes. Sí, ha pedido la palabra. Perdón, perdón, pues me callo, porque yo ya he hablado. Está cerrado el micrófono, ¿eh? Ya, Ahora. ok. No, hola a todos. Hola. Gracias Rosario y Miquel por sus presentaciones. Es que me he entretenido mucho ah, con lo de la clínica subjetiva y el de ser, porque me recordé de un seminario que dictó Colette Soler en Buenos Aires, que lo llamó Clínica de la Destitución Subjetiva. Fueron dos conferencias que dio. Y en una habla de destituciones fuera del análisis, donde están las que mencionaron Charo y Miquel, del guerrero aplicado y de la propia destitución como sujeto de la CAM por la IPA y por sus propios analizantes que lo negociaron. Y ella habla también de lo que llama una destitución salvaje, que a la que todos estamos expuestos, que es aquella que nos produce la angustia, que nos destituye como sujeto. Y en la segunda conferencia, que es la que encuentro más interesante y que tiene que ver con el tema que desarrollaron hoy Charo y Miquel, que es la destitución de pase. Entonces, ella habla de que hay como tres momentos, vamos a decir así. De un analizante, antes de ser analizante, no está instituido como sujeto. El segundo momento es el análisis que lo instituye como sujeto a través de la asociación libre, la transferencia, las interpretaciones, lo instituyen como sujeto. Y el tercero es entonces la destitución subjetiva de pase, que ella la define como, con esta expresión de signo, el momento en que el analizante, con toda su experiencia de analizante, se sabe determinado como objeto en el gran otro del inconsciente, que es precisamente ese momento en el que nos damos cuenta, hacia el final del análisis, en que ese gran otro que está dentro de nosotros siempre nos ha tomado como un objeto.
Y ahí es lo que ella llama esa destitución subjetiva de pase. Bueno, hay muchas otras cosas interesantes, pero no me extiendo, solamente un par de cositas. Ella dice, la destitución de pase es un franqueamiento del horror de saber de la castración y de la determinación del goce. En todo caso, en todas, la pregunta es saber si la destitución de pase, el acceso obtenido a la destitución de pase, permite al sujeto enfrentar mejor las otras destituciones a los que lo somete la vida. Pero para los que están interesados, está en ¿Qué se espera del psicoanálisis Ujú, y los psicoanalistas, editado por Letra Viva? ujú, ujú. Bueno, eso. Gracias. Gracias. Bueno, Miquel, Charo, ¿queréis hacer alguna puntualización o no? No, puntos suspensivos. Puntos suspensivos y siguiente interrogación que quedará. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a todos los que habéis estado y por todo por este debate. Gracias a vosotros. La Gracias. próxima vez Chao. seguimos. Ci vediamo. Chao. Bueno, Gracias. No te has hecho Hasta la entender, Miquel. próxima. Bueno, Hasta la muchas próxima. gracias, ha estado súper interesante. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Pues nos vemos, ¿no? Muchas siguiente gracias a los continúa. dos, ¿eh? Hasta Muchas luego. Que gracias. vaya bien. Bueno, Buenas noches. finalizo. Buenas noches. A noches. descansar. Buenas noches.